cómo identificar la necesidad real de la demanda. Todo eso es una construcción que se debe milimétricamente definir para que cuando el comprador o el usuario final llegue se identifique con ese producto y con ese proyecto. ¿Cómo vamos a abarcar todos los elementos posibles? ¿Cómo atraer al mayor número de personas interesadas? Vender un proyecto no es el resultado de la suerte. Aquellas personas que dicen que ese proyecto se vende solo por estar en una ubicación específica. ¿Cuánto cuesta vender un proyecto de vivienda? Porque muchas veces los desarrolladores o las personas que van a lanzar un nuevo proyecto no lo tienen dentro del presupuesto. Más que vendedores tenemos asesores. Yo creo que el tema de la venta de vivienda es asesorar a una familia a hacer una de las compras más importantes que tiene en su vida. Queda claro que estructurar un proyecto de vivienda no es solo vender, sino que es planear, estructurar y ejecutar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Grupo Macana, el podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante para todas las personas que están involucradas en el mundo y en el sector inmobiliario. Cómo comercializar de manera exitosa un proyecto de vivienda en 11 pasos. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Lucas Giraldo, gerente general de Grupo Macana y un experto en la comercialización de proyectos de vivienda. Hola Lucas, ¿cómo estás? Angélica, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo nuestra experiencia de estos años en el sector inmobiliario y compartiendo todas las ideas que tenemos para hablar el día de hoy. Listo, Lucas, empecemos por lo básico. Siempre se habla de la necesidad de hacer un estudio de mercado antes de lanzar un proyecto de vivienda, pero cuéntanos cuál es la diferencia entre oferta y demanda. Esto es lo que nosotros llamamos el primer paso y es desarrollar estudios no solamente de oferta, sino de demanda. Tradicionalmente los constructores lo que hemos hecho durante años ha sido que cogemos la información de herramientas como Galería Inmobiliaria o la Coordenada Urbana y obtenemos la información de cuáles son los productos que históricamente se han vendido en algún sector específico en donde queremos desarrollar un proyecto. Sin embargo, esta información no siempre contiene, digamos que la verdad, porque en momentos, digamos que de crisis o en sitios en donde históricamente no se han desarrollado proyectos, pues esa estadística no nos va a decir la realidad de lo que está demandando el mercado. Por eso la diferencia entre un estudio de oferta, que es lo que actualmente el mercado tiene y se está vendiendo y qué se ha vendido y cuáles son esos ritmos, versus los estudios de demanda, que son los que hacemos nosotros y en este momento nos estamos especializando, y es entender más allá de lo que se está ofreciendo, es qué es lo que el mercado necesita. Este estudio de demanda es mucho más amplio, es un estudio que se basa en la población, en los ingresos, en mucha base, sobre todo estadística, y es lo que nos va a permitir entender claramente qué es lo que el mercado necesita y no qué es lo que históricamente se está vendiendo. Ok, Lucas, ¿y cómo identificar esos factores y cómo identificar la necesidad real de la demanda? Porque muchas veces ni el comprador mismo sabe qué es lo que quiere. Conocer el cliente no es un lujo, sino es un punto de partida para nosotros identificar qué es lo que quiere. El punto más importante que nosotros hemos identificado en este elemento o en estos estudios es que la población ha venido cambiando y se ha venido transformando. Hoy en día ya no tenemos familias de 4 habitantes. Estamos llegando a que casi el 50% de la población son familias que están compuestas por 1 o 2 personas máximo. Eso ha hecho que cada vez los inmuebles no tengan que necesariamente ser inmuebles grandes, sino que las personas o las familias pueden estar necesitando o estar a su alcance de sus ingresos o cerca del trabajo o cerca de los sitios en donde mercan, en donde hay entretenimiento. Entonces, esa necesidad es lo que nos permite identificar muchas veces qué es lo que el cliente necesita y no lo que la gente desea, porque nos sucede con mucha frecuencia que, digamos, en las redes sociales nos hablan de las famosas cajas de fósforos. Esto, digamos que es un mito porque la gente asume que los proyectos que hacen con viviendas de un tamaño pequeño son viviendas, digamos, que no son dignas para las familias para vivir. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que
estos proyectos lo que atienden es una necesidad de un grupo de la población que está en déficit habitacional. Y esos déficits se miden también porque pueden haber familias en donde hasta 4 o 5 miembros de un solo hogar vivan en una misma habitación. Entonces, eso es uno de los elementos que compone un déficit habitacional. Por lo tanto, el que se desarrolle una vivienda en 38 o 40 metros cuadrados, en donde quepa una persona o una persona con su hijo o una pareja y un hijo, estarían perfectamente, digamos que estarían atendiendo su necesidad de vivir, tendrían una calidad de vida por estar cerca del transporte público, por tener unas zonas comunes muy interesantes, y eso es lo que nosotros llamamos que estamos atendiendo ese déficit de vivienda, independiente que para una persona en particular un apartamento de 30 o 40 metros cuadrados le parezca un sitio muy pequeño para vivir. Para otra familia estaría solucionando un tema que es una necesidad real, y es que en Colombia tenemos alrededor de 1.500.000 familias en déficit habitacional. Ok, perfecto. Con esta fase 1 ya hicimos la identificación de la demanda y el análisis de mercado. Ahora cuéntanos cómo definir el producto adecuado. Este sería el segundo paso, que es la definición del producto. Es muy importante entender, como te decía ahorita, entender cuál es esa familia y cuál es ese perfil. Entonces, en la definición está no solamente el tamaño, sino que también está la definición en precio, está la definición en especificaciones y en zonas comunes. Para nosotros, esa definición de producto es importante desde el principio, porque no todos los proyectos deben estar, digamos que, hechos para todas las familias en general o para un grupo específico. Debemos de identificar cuál es nuestro cliente objetivo y elaborar un proyecto que tenga las necesidades de ese segmento específico de la población. A eso corresponde el segundo paso, que es la definición de producto. ¿Cómo sabemos, Lucas, si estamos diseñando el producto adecuado y no solamente un producto bonito? ¿Cómo aterrizamos las ideas del departamento de arquitectura, del departamento comercial para diseñar ese producto adecuado? Para nosotros en Grupo Macana entendemos que el producto no se diseña desde el gusto del desarrollador, sino desde la expectativa del cliente. Es decir, nosotros en lo que nos encargamos es en entender esa necesidad que tiene la familia, y a partir de ahí hacemos lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico, lo que tiene que ver con las zonas comunes y todo lo que rodea, digamos que la definición total del producto. Entonces, más que como desarrolladores creer, digamos que por la experiencia, que un producto porque se ha comportado históricamente bien en ventas, sea un producto exitoso siempre o durante todos los años, sería un error. Hoy en día tenemos que revisar muy bien la expectativa del cliente para cumplir qué es lo que está buscando y qué es lo que, digamos, que le permite a esa persona tomar la decisión de compra. Perfecto. Una vez tenemos este producto adecuado que se ha definido qué es lo que se va a vender, ¿cómo lo presentamos y qué papel juega la marca? Esto es lo que nosotros llamamos el paso 3, que es la estrategia de ventas. En esa estrategia pareciera que un proyecto tiene un nombre seleccionado al azar, pero para eso hay que hacer una investigación previa del sector, la historia que tenga, digamos que el barrio, la vocación que va a tener el proyecto y quiénes van a ser los usuarios finales. Es diferente, digamos que construir un nombre, un eslogan y una estrategia de marca con colores y con diseño que comunique dependiendo del tipo de cliente, y no solamente el cliente comprador, sino el cliente final, es el usuario final. Entonces, tú puedes estar desarrollando un proyecto que el usuario final van a ser estudiantes, pero no necesariamente el estudiante es el comprador. El comprador va a ser un inversionista. Entonces, los proyectos deben de tener en ese tercer paso, en esa estrategia de ventas, deben de tener todos esos componentes muy bien definidos para poder llegar en cuanto a imagen, color, forma, eslogan, y todo eso es una construcción que se debe milimétricamente definir para que cuando el comprador o el usuario final llegue se identifique con ese producto y con ese proyecto. ¿Cómo sabemos si la marca está funcionando? Bueno, para nosotros la recordación de marca es importante.
nosotros lo medimos hoy mucho a través, digamos que de las reacciones en redes sociales, en lo que hoy en día llamamos el engagement o digamos que la conversión. Nosotros podemos lanzar un proyecto y desde el lanzamiento genera atracción, genera comentarios, genera, digamos que todo tipo, digamos que de reacciones hacia interesados, porque parte de la estrategia está no solamente en comunicar bien, sino en que esa comunicación esté llegando a las personas que nos deben llegar y que tengan un interés por preguntar en qué consiste el proyecto y digamos que cuáles son como sus características. Entonces en eso consiste pues lo que nosotros llamamos esa estrategia de marca. Perfecto, tenemos el paso 1, el paso 2. Ahora vámonos a cómo se define el comprador ideal. Bueno, el paso 4 que nosotros definimos como el buyer persona y es cuál es ese, digamos que, cuáles son las características que tiene ese comprador. Lo que hemos entendido desde Grupo Macana es que ese comprador no es único. Nosotros podemos tener un proyecto en el que establezcamos diferentes tipos de compradores. Como te decía ahorita, puede haber un comprador que es el inversionista, pero puede haber un comprador que es la familia, y cada comunicación y cada elemento que se cree o cada pieza que se cree para, digamos que de ese proyecto va dirigida a un segmento específico y se comunican cosas completamente diferentes. Al inversionista le va a interesar que le hables de rentabilidad, le va a interesar que le hables de valorización, le va a interesar que le hables de ubicación, pero cuando le estás vendiendo a una familia le va a interesar que le hables de los beneficios que tiene, de cuáles son las zonas comunes, de cuáles son sus espacios, de cuáles son los acabados, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de comunicación se define en ese paso 4, que es el tipo de comprador o buyer persona, y con eso planteamos la estrategia hacia dónde se debe dirigir y cómo es la comunicación específica para cada uno. O sea que con lo que nos estás diciendo, podemos tener varios perfiles y varios tipos de comprador ideal o varios buyer persona. Correcto, sin embargo, priorizar no es malo, es decir, nosotros podemos apuntarle a varios segmentos, pero digamos que la teoría dice que un proyecto entre más especificado esté para un mercado, digamos que vas a generarle mucha más atracción. Cuando identificas, digamos que ese perfil de comprador y le haces una publicidad y le comunicas todo lo que ese comprador quiere o está buscando, es un cliente que se va a sentir atraído, que va a sentir, digamos que un match con el proyecto y pues eso finalmente se va a convertir, digamos que en un comprador o en un inversionista. Entonces lo que hemos encontrado es, no se pueden hacer proyectos generalistas en el que le apuntes a muchas poblaciones o a que lo pueda comprar cualquiera, sino identificar cuál es tu cliente, cuál es tu perfil y comunicarles de la mejor manera para que se sientan atraídos y así se convierta en un cliente comprador. Listo, una vez sabemos a quién le hablamos, ¿cómo podemos llegar, Lucas, a ese comprador ideal? Bueno, este es el quinto paso y es el plan de medios, que es muy importante. Yo creo que después de la pandemia entendimos que los proyectos de vivienda no se comercializaban solo desde las salas de ventas. Creo que la sala de ventas hoy es un recurso más dentro de un universo de posibilidades. Actualmente nosotros recibimos entre un 60 y 70% de los interesados lo recibimos por canales digitales. Ese plan de medios, digamos que abarca todas las herramientas hoy en día digitales, todas las herramientas de comunicación, herramientas tradicionales como vallas, volantes, sala de ventas, apartamentos modelos, etcétera, pero si bien es cierto que eso es un complemento interesante, hoy en día cada vez la participación de los medios digitales y de la estrategia que sea, digamos que una estrategia 360 que abarque todos los canales de comunicación que hoy en día tenemos al alcance, es lo que nos permite llegar a muchas más personas. Yo creo que la compra de vivienda en Colombia, sobre todo en la vivienda de interés social, que es, digamos que el 70% de las ventas en el país, yo diría o me atrevería a decir que no se da más por falta de conocimiento de la gente de los beneficios que tiene o de las facilidades que tiene hoy en día comprar vivienda. Entonces, lo importante
en ese paso número 5, que es ese plan de medios, es cómo vamos a abarcar todos los elementos posibles, cómo atraer al mayor número de personas interesadas, y eso va a tener, digamos que unos porcentajes de conversión o unos porcentajes de clientes que después de conocer el proyecto pues van a dar un paso adicional y es que ya van a llegar, digamos que a un nivel de interés cada vez más alto hasta que terminan finalmente en la compra. Nos has hablado de estos medios para atraer al comprador, vallas, canales digitales, sala de ventas, pero ¿cómo sabemos si estos medios están funcionando? ¿Cómo los medimos? Perfecto. Para nosotros, la mejor manera, digamos que de medir es lo que se conoce tradicionalmente como el embudo de ventas, y ese embudo es que vender o el proceso de cerrar una venta en el sector inmobiliario siempre va a ser el resultado de atender una cantidad, digamos que importante de clientes. Para nosotros, digamos que una sala de ventas o un proyecto inmobiliario deberá tener una efectividad, o digamos que el principal indicador debería estar entre el 1 y el 3% de efectividad. Es decir, entre más comunicación digital, o digamos que entre los clientes que llegan a un proyecto de manera digital, estamos hablando de una efectividad del 1%, es decir, para conseguir un cliente necesitamos contactar al menos a 100 personas, y cuando le mezclamos a esos canales o a esos medios, le mezclamos digamos que medios de comunicación alternativos o salas de ventas, apartamentos, modelos, etcétera, pues esos porcentajes, digamos que se pueden incrementar hasta un 3, hemos tenido proyectos con 5 o 8% de efectividad. Entonces, la medición es muy importante. Lo primero que hacemos es, desde la gerencia del proyecto, garantizar que la sala de ventas reciba un número de contactos al mes. Ese número de contactos posteriormente se vuelven en interesados y terminan, digamos que en siendo compradores, pero ese embudo va bajando y al final podemos tener que el indicador más importante pues será siempre el de cierre de ventas, pero en el proceso, durante el seguimiento, hay muchos pasos que podemos ir midiendo y eso definitivamente es fundamental. Yo creo que vender no es el resultado del azar, vender un proyecto no es el resultado de la suerte. Aquellas personas que dicen que ese proyecto se vende solo por estar en una ubicación específica o porque es un constructor X o porque el producto va a tener un precio muy bueno y se va a vender solo, creo que es mentira. Creo que hay que seguir un proceso y hay que seguir una metodología en la que conviertes interesados en compradores, y el secreto está en medir todos esos pasos para que al final llegues y conviertas y tengas un porcentaje entre el 1 y el 5%, dependiendo de lo efectivo y de lo bueno que sea. Pues ahí ya entran otros elementos, pero sí es muy importante hacer seguimiento a que esos indicadores se estén cumpliendo y si no, tomar las decisiones que sean necesarias. Me gustaría que habláramos de cifras, y es ahorita cuánto cuesta vender un proyecto de vivienda. Porque muchas veces los desarrolladores o las personas que van a lanzar un nuevo proyecto no lo tienen dentro del presupuesto. Para nosotros este es el paso número 6 y es los costos de ventas del proyecto, los costos y los gastos, digamos. Para nosotros, dentro de la factibilidad de un proyecto inmobiliario, siempre el costo de ventas deberá ser el 3% del valor total de las ventas, pero ese 3% tiene dos componentes, un 1,5% que corresponde a el costo de vender, es decir, las nóminas de la sala de ventas, las comisiones, las bonificaciones y todo lo que tiene que ver con la gestión comercial en sala, y ese otro 1,5% tiene que ver con todo el plan estratégico, la gerencia, la administración de ese proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear en ese paso 6 un documento que le permite a los constructores y a los desarrolladores tener mes a mes un valor estimado de cuál es el costo de vender. Entonces, uno de los principales errores que se comete es no saber desde el principio cuánto va a costar vender o en qué momento o en qué plazo se llega a los puntos de equilibrio y eso qué representa, cuándo se empieza a escriturar, cuándo se termina un proyecto, porque el proyecto no solamente se vende, se tiene que hacer todo el seguimiento de cartera durante el proceso, digamos que de la construcción del proyecto, y al final tienes que empezar
por lo menos unos 6 meses antes con todo el proceso previo de legalización, escrituración y todo el trámite final. Hoy en día en proyectos de vivienda de interés social, todo el trámite de cobrar los subsidios, cobrar los créditos y todo ese proceso hasta que finalmente cierras el proyecto y cierras el fideicomiso. Entonces, no tener un buen presupuesto de costos y gastos desde el principio es muy delicado para un proyecto, y nosotros de lo que nos encargamos es de tener un análisis detallado de eso y pasarlo mensualizado, que es lo más importante. Podríamos hablar que el costo de vender es real, pero el costo de no vender es mucho más alto. Correcto, esa es una gran conclusión. Muchas personas a veces consideran que poner, digamos, una persona sin experiencia que cueste menos o tener un proyecto, digamos, que quitar el presupuesto de comercialización al final, porque ya el proyecto, digamos, que está llegando a sus últimos apartamentos, es mucho más costoso que no tener, digamos, que o sea, finalmente no vender es muy costoso porque tienes un inventario, tienes unos inmuebles que al final se te quedan, y eso pues termina costándole al proyecto mucho, porque tienes que salir o a rematarlo o tienes que salir a pagar unas comisiones muy altas ya al final, entregárselo a terceros para que lo comercialicen. Entonces es una muy buena frase y es una muy buena conclusión. Bueno, llegamos a un muy buen momento, que es el lanzamiento del proyecto. Cuéntanos qué debe tener un buen lanzamiento. Para nosotros, la salida a ventas es el paso número 7. Un lanzamiento tiene que tener todo el tema de capacitación, tiene que tener listo el material, tiene que tener las listas de precios, tiene que tener, digamos, que todo el tema legal definido, porque el peor error que se puede cometer es salir un proyecto, lanzarlo, comunicar hacia afuera que el proyecto está listo y que cuando la gente llegue no tengas con qué cotizar, no tengas definidos los precios, no tengas disponibilidad para hacer una separación. Todo ese tipo, digamos, que de situaciones son fatales para un proyecto. Se pierde el interés inicial, se pierde la fuerza de ese lanzamiento, y en consecuencia, pues digamos que para nosotros lo más importante es una preparación previa al lanzamiento con mucha capacitación, es garantizando que todo se encuentra listo, y eso es el secreto, digamos, que de un buen lanzamiento. ¿Qué pasa, Lucas, si se lanza un proyecto sin estar listo, sin estar preparado para esta fase de lanzamiento? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo creo que la consecuencia principal es la falta de confiabilidad de los clientes en el proyecto, en que perder ese impulso inicial y ese push que se hace, digamos, que comercialmente, para que la gente llegue, para que la gente se entere, dejar enfriar un proyecto en su etapa de lanzamiento. Los proyectos, históricamente, digamos que las ventas en los primeros 3-4 meses de lanzamiento es donde, diría yo, se podría concentrar incluso un 30, un 40% de las ventas. Después el proyecto va teniendo, digamos, que una curva menos pronunciada, o digamos que ya llega, como que se normalizan las ventas, pero es muy importante, sobre todo para los inversionistas, para las familias, eso que en algún momento se llama, o llamamos los desarrolladores, la lista cero. Es poder coger los proyectos en su etapa inicial, es poder tener, digamos, que la opción de ganarse no solamente la valorización en el caso de la vivienda no bis, porque pues cuando compras de primero vas a comprar a una lista inicial que llamamos lista cero y te vas a ganar toda la valorización, pero en los proyectos de vivienda de interés social es muy importante esa etapa de lanzamiento, porque tienes todas las cuotas iniciales, digamos, que están en su plazo máximo, y eso le permite a las familias poder tener una cuota mensual o un valor mensual por el que pagan por esa cuota inicial menor, porque lo distribuyen en todos los meses. Entonces, es fundamental que en esa etapa inicial, o que ese lanzamiento, todo el push que se haga y toda, digamos, que la comunicación vaya dirigida a barrer la mayor cantidad de clientes para que aprovechen esos beneficios de tener un proyecto en su etapa inicial. Nos estabas hablando de la lista de precios, uno de los elementos importantes en ese proceso de lanzamiento, pero ¿cómo debemos construir esa lista de precios? Perfecto, esto es lo que nosotros llamamos el paso 8, que es la lista de precios.
pareciera muy fácil definir una lista de precios, pero nosotros hemos encontrado que una buena estrategia comercial parte de la definición de una lista de precios adecuada para un proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Y es que uno puede tener un precio promedio durante el proyecto, pero el lanzamiento y esa lista cero para poder generar como esa tracción inicial del proyecto. Tú puedes hacer, digamos que lanzamientos con los primeros apartamentos, los primeros 20, 30 apartamentos con un bono inicial, eso para generar credibilidad, para que haya, digamos que para que se genere como esa ansiedad de que me voy a quedar por fuera de este proyecto y de este lanzamiento. Cuando un cliente llega a una sala y ve que ya hay, digamos que un tablero o una torre ya con un 30-40% vendido, pues eso genera, digamos que una necesidad de tomar una decisión pronto. Entonces las listas de precios son muy importantes, no son estáticas. Normalmente se debe arrancar en un precio de mercado competitivo, que cojas y empieces a barrer el mercado, empieces digamos que esos compradores iniciales que confían en ti cuando el proyecto simplemente es una idea en donde todavía no ha empezado, pero esos compradores deben de tener un premio y ese premio se ve en las listas se ve, digamos, en las listas de precios, en una buena definición de la lista de precios. Ahora, también hay proyectos en los que hay mucha importancia en una buena definición. Hay ciudades de Colombia en las que los primeros pisos son los pisos más apetecidos porque la gente no le gusta usar ascensores, porque le temen a los ascensores, le temen a las alturas. Hay ciudades, sobre todo las ciudades costeras o las ciudades en donde el sol pega muy duro en la tarde, los apartamentos terminan siendo muy calientes. Entonces hay que definir una lista de precios que tenga que ver y que tenga en cuenta la altura de los apartamentos, la vista o pues digamos que el sol que les da. Hay algunos que crecen su valor en altura porque hay ciudades que efectivamente a mayor altura pues es una mejor vista, digamos que van a tener el privilegio de tener mayor brisa. Entonces, todos esos elementos se tienen que tener en cuenta antes de lanzar un proyecto, porque si no estarías dejando de lado o estarías acumulando la venta en un solo espacio. Entonces, el que quiere pagar una mejor vista podría pagar un mayor valor. El que no tiene tanta vista, pero digamos que no tiene el sol de la tarde, y eso solamente digamos que se obtiene construyendo desde ceros una lista de precios que tenga detrás un análisis estratégico, que tenga un conocimiento del sector, de la ciudad, del tipo de proyecto que estés vendiendo, y por eso es súper importante hacer una muy buena definición de una lista de precios. Sí, no habríamos pensado que para definir una lista de precios incluso se tiene que tener en cuenta la ciudad o el clima. Eso es importante lo que nos resaltas. Lucas, cuando hablamos de la lista de precios, ¿qué riesgos hay de no definir bien esa lista de precios? El principal riesgo es confusión. Hay clientes que lo hacen caer en cuenta recién uno lanza, digamos que de algún error, por decirlo así, y es que uno empieza a ver tendencias en las primeras compras. Uno empieza a ver tendencias y uno empieza, digamos que uno tiene que tener la capacidad de hacer un cambio muy rápido, de identificar qué es lo que está pasando, de por qué hay preferencia específica. Uno muchas veces puede lanzar un proyecto y no caer en cuenta de ciertas cosas que clientes, digamos que efectivamente lo ven y hacen caer en cuenta. Entonces, el principal error, diría yo, es generar desconfianza. Si tú no eres clara con el cliente, a nosotros nos pasa mucho, digamos que hay ciudades o hay sectores en Colombia en que para el cliente es muy importante el descuento y el cliente se siente atraído si le dan un descuento. Y ese tema de la definición de los descuentos hay que ser muy cauteloso porque no puede ser o no puede estar determinado, digamos que por la capacidad de negociación del cliente, sino que una buena política de descuentos o una política absolutamente clara de descuentos es: su descuento corresponde a un valor anticipado de la cuota inicial o corresponde a el tanto por ciento sobre el valor que usted nos vaya a pagar, o si hay una política de descuento por un bono, por una feria, etcétera, etcétera, que para el cliente sea absolutamente transparente el precio que está recibiendo, que no sienta que si él sale de ahí hubiera podido obtener un mejor descuento, hubiera podido obtener un mayor bono. Creo que
el principal error es no darle o no transmitirle al cliente la claridad sobre la lista de precios, que un proyecto tenga una política absolutamente transparente sobre descuentos, precios, bonos, etcétera, y que el cliente sienta, digamos, que la completa confianza en que lo que compró es un precio justo, es el precio que valía el apartamento y que no hay ninguna, digamos que ninguna condición debajo de eso. Cuando vamos a estructurar un proyecto de vivienda nos hablan mucho de los CRMs. Cuéntanos, uno, qué significa un CRM y dos, qué papel juega en esta etapa de la comercialización. Este es el paso 9 y la conformación o digamos que la configuración del CRM, que digamos que en términos prácticos es un Customer Relationship Management, que es un software que permite la administración de todos los clientes y la relación entre el cliente y el proyecto. Yo me aterro cada que voy a hacer estudios de mercado en los que voy a salas de ventas en los que todavía se hacen cotizaciones en Excel, en los que no te piden información o te guardan la información, o hay un asesor o una asesora que te anota el teléfono en un cuaderno, que digamos que queda todo muy como verbal y muy en el aire. Entonces, ¿cuál es la función principal del CRM? Es un software que centraliza absolutamente toda la relación con los clientes. Es lo que nos permitía, lo que decíamos ahorita, los indicadores. Un CRM te permite saber si a una sala de ventas están llegando 50, 100 o 1000 personas al mes. Te permite tomar decisiones porque, como decíamos ahorita, si uno de los indicadores es que el 5% de las personas que visitan o que están interesados en un proyecto nos compran, el 95% dijeron que no. Y no tener información de por qué están diciendo que no, no te permite tomar decisiones al interior de un proyecto. Entonces, descartar esa información porque simplemente estamos interesados en el cliente que nos está comprando, pero no interesarnos en el cliente que no nos compró, que tiene mucha información de por qué no nos compró. El cliente, tú puedes lanzar un proyecto y empezar a identificar un patrón. No le gusta la ubicación de ese proyecto, no le gusta la distribución de los parqueaderos, no le gusta el precio. Entonces, cuando tienes un CRM, el CRM te consolida toda esa información, te permite entregar informes y tomar decisiones basadas en la data y en la información que estás recogiendo. Repito, en un proyecto no solamente vale el cliente que te está comprando, sino el que no te compra también te deja mucha información que te vale y que te permite. Y aparte de eso, el CRM pues es en donde consolidas esa información, es en donde le haces seguimiento al cliente, es en donde le mandas mensajes, le mandas campañas, le cuentas cómo va el avance del proyecto. El cliente podría incluso consultar su estado de cartera, el estado de su negocio, podría enviarte información y consolidamos toda la información en un solo software. Esto no son carpetas, esto no son, digamos que documentos físicos volando, no son anotaciones dentro de una carpeta. Nosotros hoy en día incluso podemos tener todo el historial de comunicaciones con el cliente, qué se dijo, qué se habló, cuándo respondió, en qué momento se tomó una decisión de trasladarse a otro apartamento, y que te quede toda esa historia te puede al final, digamos que dar muchas herramientas para una negociación. Un proyecto, entendamos que un proyecto de vivienda, desde que el cliente llega a sala a pedir información hasta que le entregas el apartamento, lo recibe, pasa todo el proceso y hasta le generas alguna postventa, es un cliente que puede estar contigo 3, 4 años perfectamente. Entonces, no tener una herramienta basada en, o sea, que te consolide la información, la comunicación con el cliente, es definitivamente un error, y para nosotros este paso, digamos que es fundamental en el desarrollo y en la venta de proyectos inmobiliarios. El software CRM ocupa un rubro importante dentro del presupuesto comercial. ¿Cómo podemos garantizar que el equipo comercial lo use bien para sacar el máximo provecho del CRM y que no perdamos dinero? Creo que lo más importante es que la fuerza de ventas y el equipo comercial entienda que el CRM es una herramienta que le facilita su trabajo. Para nosotros, digamos que
esa capacitación y ese entendimiento del proceso comercial y de cumplir con todas las etapas, porque un cliente no solamente es devolverle una llamada, es mandarle un mensaje de WhatsApp, hay muchas salas o proyectos en los que, pues claro, como se llevan anotaciones, digamos que en una hoja se llevan anotaciones en un Excel, pues eso no permite hacer un seguimiento detallado ni tener un proceso de ventas establecido. Uno debe de definir cuál es ese proceso de ventas, y para la sala o para los asesores comerciales es una herramienta que lo que le permite es obtener los resultados y los objetivos que se proponen, digamos, en cada proyecto. Entonces, lo más importante no es ni siquiera el costo del CRM, sino que la fuerza de ventas lo adopte como su herramienta de trabajo, que el 100% de la comunicación y la información con el cliente esté a través de ese CRM, y va entendiendo que esa herramienta es la que le permite ser exitoso en su trabajo. Entonces, cuando entiendes, cuando capacitas digamos que a la fuerza de ventas, cuando adoptan esa herramienta como digamos que como su aliado estratégico para vender un proyecto inmobiliario, ahí en ese momento ya hiciste, digamos que clic, y conectaste la fuerza de ventas con el cliente final y digamos que es lo que les permite tener los resultados esperados. Podríamos decir entonces que un CRM bien usado convierte datos en decisiones importantes para la gerencia del proyecto. Perfecto, y creo que es como de hecho, el CRM es la herramienta que en el fondo te permite conocer por qué debes de tomar una u otra decisión. Es decir, yo creo que hoy en día quien no esté basando sus decisiones en data, en analítica, quien no esté utilizando ese 95% para nada, pues está realmente perdiendo mucha información relevante y está dejando de lado, digamos, que herramientas que le pueden permitir a tomar esas decisiones. Hablando del equipo comercial, ¿tú crees que los asesores comerciales deben tener un guión de ventas? Para nosotros este es el paso 10º y es un paso muy importante, sobre todo porque el guión de ventas no debe ser un libreto rígido. Digamos que el guión de ventas lo que le permite al asesor es tener herramientas de comunicación con el cliente, que lo haga de manera fluida, que lo haga de manera natural. Un asesor, digamos, que debe de conocer qué es lo que el proyecto quiere comunicar. Un asesor con muy pocas preguntas debe identificar si ese cliente o si ese interesado que llega a la sala de ventas es un inversionista, si es una persona que lo está comprando para vivirlo con su familia, si el interesado o el tomador de la decisión tiene que ver sus hijos, si tiene que ver su señora, si tiene que ver, digamos, que su núcleo familiar, o cuál es el objetivo en el que lo está comprando. Entonces, el guión de ventas nos permite a nosotros darle las herramientas a la fuerza comercial para que pueda estructurar esas preguntas, para que pueda guiar al cliente, pero nunca debe ser, digamos, que algo que se repita de manera, digamos, que metódica, que no suene como un robot, que no suene como alguien que está haciendo simplemente una presentación y que la repite y la repite, sino que es algo que le permite tener todas las herramientas para hacer una conversación muy fluida con el cliente, que lo sienta completamente natural, pero sí le permite poder digamos, que contar todo lo que tiene que contar el proyecto, y tampoco queda como a su autoría ni le permite, pues, digamos, que tener como su propia creatividad, sino también como enfocarse en lo que tiene que comentar basado en ese guión. ¿Cómo evitamos que este guión de ventas suene forzado? Yo creo que un vendedor bien preparado no improvisa, sino que conecta. Entonces, no debe sonar a que el asesor, como te decía ahorita, está siguiendo una cartilla o está siguiendo como una metodología que es con la que tiene que vender. Yo creo que entre más fluido sea la fuerza de ventas, entre más herramientas y más capacitación tenga durante el proceso, que es en lo que nosotros nos concentramos, y es en que conozcan no solamente del producto, sino conozcan qué está pasando en el país, qué está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con los subsidios. Toda esa información le permite tener una comunicación con el cliente y responderle todas las preguntas que de pronto tenga, incluso ampliarle la información. Recordemos que hoy en día, para nosotros, digamos que en las salas de ventas, más que vendedores, tenemos asesores. Yo creo que el tema de la venta de vivienda es asesorar a una familia a hacer una de las compras más importantes que tiene en su vida, y por eso, pues, debe ser claramente un asesor y no simplemente, digamos, que un vendedor o alguien que está ofreciendo un producto. Yo creo que tiene que llevarlo a,
responderle todas las inquietudes que tiene alrededor de adquirir una vivienda, como decíamos ahorita, independiente del fin pues, para el que lo está adquiriendo. Es importante tu conclusión y es profesionalizar al asesor comercial, no volverlo un robot o que siempre diga el mismo discurso, sino que cambie su guión de acuerdo al tipo de cliente que está atendiendo y se vuelva más un asesor para ese cliente y lo apoye en su toma de decisiones. Ahora yo quisiera que nos enfocáramos hablando de fiducia. Sí, existen varios tipos de fiducia, pero me gustaría que nos enfocáramos en dos tipos: la fiducia de preventas y la fiducia de administración. Cuéntanos la diferencia entre ambas fiducias y lo importante que es para la estructuración de proyectos. Definitivamente el paso 11 es la fiducia y, como decías ahorita, esas dos fiducias para nosotros son las más importantes. Una fiducia de preventas le permite a un proyecto salir a vender una idea o un proyecto en el que quieres atraer a unos compradores, pero todavía no has cumplido unas condiciones fundamentales para que el proyecto se eche a andar. Y esto lo aprendió el país desde digamos que el problema que hubo con el UPAC, en el que anteriormente los proyectos se construían y luego se vendían. O sea, la gente tenía que comprar un proyecto, pero cuando ya estaba construido, digamos que posterior al UPAC, que fue una de las grandes crisis inmobiliarias en Colombia, se crea el modelo de fiducias, y ese modelo de fiducias, como decías ahorita, tiene la parte de preventas y la fiducia de administración inmobiliaria. Esa preventa lo que hace es que lanzas un proyecto de 100 unidades, por ejemplo, creas un fideicomiso de preventas, es decir, te vas a una fiducia, creas un documento que tiene las condiciones establecidas entre el cliente comprador, la fiducia, que es el garante, y el desarrollador inmobiliario. Y entre esos tres lo que hacen es establecen unas condiciones. Entonces, señor comprador, usted quiere comprar un proyecto donde este constructor, usted se compromete a hacer unos aportes en dinero que corresponden a la cuota inicial, y cuando este señor constructor me cumpla con unos requisitos, que es llegar al punto de equilibrio, o sea, tener el 70% de las ventas, obtener una carta de crédito constructor, es decir, que haya un banco, una corporación financiera que le preste los recursos para terminar de construir, y que tenga una licencia de construcción, es decir, que garantice que está cumpliendo con todos los requisitos de la norma. En ese momento, cuando el constructor cumpla con esos, digamos que con esos tres principales elementos, hay otros, entonces yo, fiducia, le entrego los recursos que usted me dio. Antes no se los voy a entregar, porque sería irresponsable hoy en día entregarle a un constructor que no tenga una fiducia la plata, porque podría estarla utilizando en el proceso comercial, podría estarla utilizando en pagar un lote. ¿Y qué pasa si no se dan esas ventas? ¿Qué pasa si el constructor se equivoca y la licencia no se la aprueban porque pensó que podía hacer 20 pisos y solamente puede hacer 10? Entonces, es un modelo y es un esquema muy importante que da tranquilidad jurídica a ambas partes y que permite, digamos que a compradores y constructores, pues poder tener la tranquilidad ambos de que esta persona se compromete a aportar esos recursos y el constructor, digamos pues, a sacar adelante los requisitos para poder obtener esos recursos. Y la fiducia de administración, una vez se cumplen con esos requisitos, se crea un fideicomiso de administración inmobiliaria, es decir, esos recursos pasan a un fideicomiso matriz, la gente sigue consignando los recursos a la fiducia, siempre la fiducia es nuestra recomendación, y la fiducia, si bien no es una interventoría técnica, sí hoy en día tiene los ojos muy puestos en que los recursos se giren a quienes hacen parte del proyecto. Hay un interventor de la fiducia, pero es un interventor en el gasto administrativo que aprueba sus desembolsos. Se tienen que entregar unos informes mensuales y trimestrales. Esos informes le permiten a la fiducia controlar no solamente los recursos de los compradores, los recursos que entran del banco, del crédito constructor, y lo que va haciendo digamos que administrando a través de ese fideicomiso, va administrando los recursos para que el constructor al final termine la obra y pueda, digamos que escriturar y entregar los apartamentos. ¿Qué pasa si el constructor decide lanzar el proyecto sin fiducia? ¿Qué consecuencias va a tener este proyecto? Es importante entender que la fiducia no es un requisito legal, sino que es la base de la confianza. Entonces, cuando un constructor no tiene una fiducia, lo que hace es que pone en riesgo los recursos de los compradores, pone
se pone en riesgo él como desarrollador porque necesita que finalmente haya un control sobre esos recursos que se utilicen bien. Yo creo que hace muchos años o siempre ha habido como la tendencia a pensar que un constructor coge un anticipo y entonces utiliza los recursos o paga de pronto deudas que tiene anteriores a eso. Entonces, para evitar eso, lo más recomendable es que los proyectos se desarrollen a través de fiducia, que se desarrollen a través de un modelo fiduciario y que no solamente se haga la fiducia de preventa, sino una fiducia de administración inmobiliaria, que es la que permite, digamos, que controlar esos recursos hasta el final. Y en el fondo es a quien podemos acudir en el caso en el que haya algún problema, porque el fideicomiso finalmente, digamos que es el garante de esa administración de esos recursos. Entonces, hoy en día, pues una fiducia será responsable ante los compradores de que esos recursos se utilizaron de la manera adecuada. Lucas, ha sido un placer hablar de este tema contigo. Queda claro que estructurar un proyecto de vivienda no es solo vender, sino que es planear, estructurar y ejecutar. Muchas gracias a ti, Angélica, por esta invitación, y lo que nosotros queremos en Grupo Macana es contarles de estos 11 pasos que nosotros seguimos en la venta y comercialización de un proyecto inmobiliario. No lo hacemos solamente para los proyectos propios de Grupo Macana. Si hay alguien o un constructor que quiera recibir un acompañamiento nuestro, que quiera comercializar a través de nosotros o bajo su nombre o con el nombre de Grupo Macana, que se sientan a la libertad de escribirnos, que nos busque para brindarle, digamos, que esa asesoría y poder, digamos, que montar toda esta gerencia comercial, que es un tema que no solamente nos apasiona, sino que hemos venido realizando durante los últimos 16 años con resultados muy exitosos, y pues queremos, digamos, que compartir y queremos poder abrir, digamos, que esta oportunidad a otros constructores que así lo quieren. Y hasta aquí llega este episodio. Si te gustó, compártelo con tus colegas y síguenos en las redes sociales de Grupo Macana. Nos vemos en un próximo episodio. Hola, mi nombre es Lucas Giraldo, soy cofundador de Grupo Macana, una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios en Colombia. Hemos identificado que los constructores no están alineados con las últimas tendencias del mercado inmobiliario para la venta y comercialización de sus proyectos. Por lo tanto, en Grupo Macana queremos ser su aliado para que puedan obtener los objetivos y los resultados en el tiempo estimado. Hola, soy Angélica Arango, ingeniera de sistemas, gerente comercial de Grupo Macana, con más de 14 años de experiencia comercializando vivienda en Colombia. Hemos comercializado todo tipo de vivienda, vivienda bis, no bis y vivienda para rentas cortas. Mi enfoque combina la automatización de procesos digitales para que los asesores se enfoquen en lo que realmente importa: cerrar negocios. ¿Estás pensando en lanzar un proyecto de vivienda o trabajas en el sector inmobiliario? Este episodio es para ti. Hablamos con Lucas Giraldo, un crack de la comercialización de proyectos inmobiliarios, y desglosamos paso a paso lo que se necesita para tener un proyecto de vivienda exitoso. Estudio de mercado real, buyer persona, plan de medios, CRM y guión de ventas. Todo explicado, fácil, sin vueltas y con ejemplos reales. Así que dale play y comienza desde el día de hoy a comercializar de forma exitosa tu proyecto de vivienda.